movidos por el Espíritu Santo para vivir y amar mejor. Esto es Aprender Haciendo. Un programa de desarrollo humano con entrevistas y reflexiones católicas para Radio San Juan Diego. Sintonízalo todos los martes a las 10 de la mañana por Facebook Live Diócesis de Cuautitlán. También por www.diocesisdecuautitlán.org.mx. Muy buenos días, queridos amigos de Radio San Juan Diego. Es un gusto estar aquí con todos ustedes. Es martes de Aprender Haciendo, y pues agradecida con Dios por este inicio de semana y por estar nuevamente aquí en vivo desde la cabina de Radio San Juan Diego. Saludo también cordialmente a todos los que nos siguen desde la provincia eclesiástica de Tlalnepantla. Y antes que nada quiero agradecer a todos ustedes, a todos los de esta comunidad que han dedicado sus oraciones, su tiempo y su apoyo para que yo tenga esta recuperación en mi salud. Gracias por este acompañamiento, gracias a Dios también porque me permite estar aquí, pues aprendiendo mucho y sintiéndome muy cercana a todos ustedes. El día de hoy tenemos un programa muy interesante, que en este tiempo también que Dios pues me ha permitido estar en este tiempo de reposo por la enfermedad, me tocó pues poner en práctica ahí muchos cuidados y mucha reflexión. Entre ellas, una catequesis muy hermosa que escuché de Fray Nelson, que me ayuda y que quiero compartir con todos ustedes porque creo que será muy importante en este tiempo de Adviento, tener un acercamiento más bíblico. Les digo, creo que lo bueno que nos pasa es también importante compartirlo con los que más queremos. Saludo a todos los que ya se están conectando, a todos los que ya están aquí siguiéndonos. No sé si la imagen está bien, es que tengo todavía un poquito de problema con la luz. Si por momentos siento que está causándome este problema del vértigo, voy a tener que desconectar la luz o la imagen. Les aviso porque todavía estamos en este proceso de recuperación, pero es muy interesante que no te desconectes porque lo que vamos a compartir, Adviento, Camino de Preparación, es una catequesis que creo que nos va a ayudar bastante. Por mucho tiempo y de cuando ya nos hemos acercado, conocemos que ahorita, en el inicio del año litúrgico, estamos viviendo este tiempo de Adviento, este tiempo de espera. Estamos esperando la llegada de Dios, su nacimiento, nos estamos disponiendo ahí, y nos preparamos con la corona, con las velas, con las oraciones. Sin embargo, ya a lo largo de algunos otros programas que había tenido Fray Carlos y que he vivido con algunos otros compañeros de Radio San Juan Diego que he escuchado también, le preguntaba yo en una ocasión a Fray Carlos, ¿por qué nos cuesta tanto la conversión? Y con lo que vi de esta otra catequesis, ahora me va llegando cada vez más claridad. No es tan sencilla porque requerimos de una preparación. Por eso, Adviento, este camino de preparación, pues nos va a ayudar más teniendo estos puntos que te voy a compartir el día de hoy en este programa, en este acercamiento bíblico, esperando que también sean de gran utilidad para ti, esperando que también despierten en ti un interés por tener más acercamiento a esta revelación bíblica y sobre todo a este camino de preparación, camino de conversión, camino que nos llevará al encuentro con Cristo y que será constante durante toda nuestra vida, que será constante porque mientras tengamos esta vida tenemos que seguir perseverando año con año. Cuando Dios nos permita la gracia de llegar nuevamente a este inicio de año litúrgico, a este tiempo del calendario litúrgico del Adviento, pues ya tendremos elementos para ir reflexionando, para ir mejorando en este camino de preparación que nos lleva a la conversión. Pues viendo lo que sucede, tomando el libro del Génesis, en los primeros capítulos, sobre todo en el capítulo 3, donde viene la caída del hombre por la desobediencia, y si nos damos cuenta, desde ese tiempo del Génesis hasta
cumplirse la promesa, porque todo esto va formando la historia de la salvación, todo lo que va sucediendo, pues podemos darnos cuenta de que pasa un largo tiempo. Y vendría aquí una pregunta en la que se hace esta reflexión: ¿por qué tardas tanto, Señor? ¿Por qué ese tiempo? Todo lo que vamos a ir viendo nos va a ayudar también para que nosotros, con estas referencias bíblicas, con esta enseñanza bíblica, nos traiga luz sobre nuestra propia situación de vida, sobre lo que nosotros estamos enfrentando hoy en día, personalmente, en nuestro trabajo, en nuestra familia, en nuestras relaciones, también en lo social. Esa tardanza, ese tiempo de espera, vamos a poder comprender que es necesario porque se requiere de una preparación. Dios tardó en enviar a su Hijo porque la humanidad necesitaba una preparación. ¿Y qué es lo propio de esta preparación? Estos dos elementos que te voy a compartir van a ser muy importantes también en tu vida, en este camino de Adviento, en este proceso que estás llevando. Esta preparación tiene mucho que ver con la voluntad y con el entendimiento. Eso es lo que marca el ritmo con el que Dios llega a nuestra vida, el ritmo con el que Dios se manifiesta en nuestra vida, la voluntad y el entendimiento. Y si volvemos nuevamente a este capítulo 3 del Génesis, nos podemos dar cuenta de que ahí, en la caída, pues ya sabemos, y si no, pues te invito a que leas nuevamente el capítulo completo, porque aquí no podemos adentrarnos tanto, va a ser como más general lo que veamos. Te darás cuenta que en este capítulo Adán y Eva reconocen su error. Cuando Dios les pregunta, pues Eva responde: pues sí, he comido del fruto que nos habías prohibido, pues porque la serpiente me dijo, ¿no? Así Adán también, que lo había hecho porque su esposa porque Eva le había llevado a hacerlo. Pero reconocer el error no basta, porque ellos sí reconocen su error, pero no reconocen, no se dan cuenta de todo el daño que se ha causado. Así nos puede pasar a nosotros. No somos conscientes y no nos damos cuenta, no alcanzamos a captar el daño que nos causa el pecado. Y aquí es cuando Dios pues tiene este plan para llevarnos. Pero Dios no puede pasar por encima de la voluntad y del entendimiento del hombre. Dios, al crearnos, nos ha regalado pues estas potencias, la voluntad, la inteligencia, el entendimiento, estas cualidades. Él no lo puede pasar por alto. Ahí se hacía una pregunta también de que, ¿y Dios no podía perdonarlos así de, bueno, ya te equivocaste, ya lo reconociste, ok, ya no lo tomo en cuenta? Y es porque Dios no puede pasar por alto precisamente esto, la voluntad y el entendimiento con el que ha creado al hombre. El Dios que es el Dios de la redención también es el Dios creador. Entonces, no puede Él contradecir lo que ha hecho y lo que nos ha dado. ¿Cómo es que entonces Dios, para salvarnos, necesita de nosotros, como dice San Agustín, ¿verdad? Decía San Agustín: Dios, que te creó sin ti, no te puede salvar sin ti. Se refiere también a este punto en el que nosotros tenemos que desear, nosotros tenemos que querer aquello que habíamos rechazado, como en el ejemplo que se da con Adán y Eva por la desobediencia, y trayéndolo también nosotros a nuestra vida, que es lo que nos ha alejado de Dios por nuestra vida de pecado. Pero esto solamente se va a dar cuando nosotros podamos entender este daño que ha causado el pecado en nosotros, tengamos ese entendimiento y venga la voluntad. Pero durante el programa vamos a ir viendo qué otros elementos tienen que ver. La conversión,
cambio es muy importante y también es un proceso que muchas veces no será fácil y que tenemos que irnos también nosotros fortaleciendo y que tenemos que tener mucha cercanía con Dios para lograrlo, para llegar a ese encuentro. Recordemos cómo inicia, cuál es la propuesta que la serpiente le hace en este capítulo 3 a Adán y a Eva. Esa propuesta que él les hace es: seréis como dioses. La conversión y la redención, Dios no te puede salvar sin ti, presupone entonces, finalmente, esta propuesta que la serpiente le ha hecho a Eva, querer dejar nosotros, dejar de desear ser como dioses, dejar de desear ser Dios a mi modo, darnos cuenta de eso, descubrir en qué nosotros queremos ser como estos dioses a nuestro modo. Para eso nosotros necesitamos conocer la manera de Dios y necesitamos también amar la manera de Dios. Y esto es lo que nosotros vamos a encontrar en este proceso de conversión. Conocer qué es lo que está mal con mi manera. Va a ser un proceso también de descubrimiento. Ahí vamos a encontrar nuestras resistencias, ahí vamos a encontrar nuestros afectos, nuestras inclinaciones, ahí vamos a encontrar todo esto, y esto se va a lograr con un ejercicio, con el ejercicio de la inteligencia. Esto nos tiene que llevar este tiempo de Adviento a hacer esta meditación. Si yo tengo que encontrar en qué quiero ser yo Dios a mi modo, y cómo tengo que lograr desear no querer serlo, pues va a requerir este ejercicio de inteligencia para poder entonces amar la manera de Dios, que esto va a tomar un tiempo distinto en cada uno de nosotros. También tiene que ver mucho lo que hemos vivido, lo que hemos aprendido, cómo nos hemos desarrollado, qué tanto hay en nuestro entorno. Pero la conversión se hace lenta porque algunas veces nos toma tiempo entender que nuestra manera no es la mejor manera. Y algunas veces seguimos repitiendo errores o seguimos cayendo en pecados porque no caemos en la cuenta. Para ello también te recomiendo, puedes escuchar los programas de nuestra compañera Erika, que nos ha hablado de los mandamientos, y que nos ha hablado también de los pecados capitales. Estos programas también pueden complementar mucho y te pueden ayudar mucho en este proceso, en este camino, porque algunas veces no conocemos qué tanto abarca un pecado capital, un pecado cabeza, por ejemplo, a qué otros nos puede llevar. Y nos va a dar mucha luz en este proceso que estamos viviendo. Entonces, la conversión se puede hacer lenta, o podemos sentir algunas veces que no es posible, que no se puede, porque nos toma tiempo entender que nuestra manera no es la mejor manera. Y también nos toma tiempo entender que la manera de Dios es la mejor para mí. Y muchas veces ahí tenemos resistencia. Algunas veces en lo que nos está pasando nos resistimos al modo de Dios y algunas veces lo alcanzamos a ver. Cuando hay situaciones que no nos gustan, cuando tenemos que orar por aquella persona que no nos ha hecho bien, con la que tenemos alguna diferencia, que no nos cae bien, que hay algún conflicto, puede ser en lo familiar, en el trabajo, en lo social, en nuestro entorno. Entonces, darme cuenta de que mi manera no es la mejor manera y aceptar que la manera de Dios es lo mejor para mí, nos toma tiempo. Y es parte de este proceso. Y es esta invitación a irnos quitando esos velos para que en este caminar, en este tiempo de Adviento, podamos tener esa luz y ese mejor acercamiento. Y no solamente significa entenderlo, como te decía, algunas veces ya alcanzamos a visualizarlo, sino también requiere quererlo. Requiere querer renunciar
a nuestras deficiencias, renunciar a mi manera y encontrar las bendiciones que hay en la manera de Dios. Y luego de querer el modo de Dios, querer tanto, llegar a quererlo tanto, que yo pueda poner de lado lo mío, que yo pueda dejar de lado lo mío. Ahí tenemos también grandes ejemplos que nos señala, que nos dice el Evangelio. Uno de ellos puede ser el ejemplo de San José. San José, un hombre que el Evangelio lo reconoce como un hombre justo, tiene sus planes, se ha desposado con María, está a la espera de que se cumpla el tiempo para ya estar juntos. Tiene unos planes como cualquier muchacho de su época, hacer una vida. Pero después ahí viene este llamado que también le hace Dios, y en el tiempo en el que María se va a servir a su prima Santa Isabel y vuelve, pues verla embarazada, pues no fue nada fácil para él. Esto no entraba dentro de su querer ni dentro de sus planes, pero también él puede escuchar, puede a través de los sueños conocer la manera de Dios, pues aceptarla y después quererla. También el ejemplo de María, y vamos a ir viendo muchos más que nos pueden ir ilustrando a nosotros. Esto tiene que ver particularmente con tu vida. Cada uno vamos a ir haciendo nuestros descubrimientos propios. Cada uno tenemos que ir viendo nuestras deficiencias, nuestras resistencias, esos patrones nocivos en los que nos hemos ido involucrando y que hemos dejado crecer tanto que nos impide ya no solo ver, sino querer la manera de Dios. Ahí es donde vendría esta parte que también nos dice, toma la cruz de cada día, que podríamos hacer referencia a tomar la cruz de cada día, a amar la manera de Dios. Si lo vemos desde esta perspectiva, que tomar la cruz significa esto, amar la manera de Dios que nos va mostrando a cada uno en nuestra vida. Y entonces llegamos a este momento en el que estamos en este camino, en este proceso. Y ese proceso significa seguir avanzando, seguir caminando, implicaría seguir creciendo. Este ejercicio que te digo que tenemos que ir aplicando, que es el ejercicio de la inteligencia, que sería poder distinguir el bien que necesitamos. Este mismo proceso nosotros lo podemos ver de manera macro en la humanidad. Y toda esta historia, como te decía, desde el Génesis hasta la llegada del Mesías, va la historia de la salvación en un proceso. Todo esto que sucede en el Antiguo Testamento podríamos nosotros verlo como el adviento de la humanidad. Algo que nos va a ayudar mucho, que requirió de mucho tiempo, que necesitó de los profetas, la intervención de Dios definitivamente. Ahí se nos va a mostrar esa manera macro de verla. También la podemos llevar de esta manera a nuestra vida, como Dios también hace este proceso para nosotros. Así podríamos decir que si el Antiguo Testamento es el adviento de la humanidad, entonces el adviento podríamos concluir que no empieza con el anuncio del ángel a María. Entonces el adviento empieza en Génesis 3, en la salida del paraíso, en este plan de salvación que Dios promete, que Dios pone en marcha para la salvación de cada uno de nosotros y que requiere nuestra voluntad, nuestro entendimiento, nuestra inteligencia. ¿Cómo? A través de la salida del paraíso se tiene la experiencia de las consecuencias, y es ahí donde viene el aprendizaje. Con la experiencia de las consecuencias del pecado es donde viene el aprendizaje. Por eso, con la pregunta que teníamos al principio, Dios no podía simplemente perdonarlos y ya. Bueno, pues ahora en este proceso, en este plan de salvación, está reconocer esos daños causados por el pecado, eso que hace en mí, y entonces ahí comienza este aprendizaje que Dios tiene para cada uno de nosotros. Ahora sería estas preguntas para nosotros en este tiempo, particularmente en tu vida, en la mía, en la de todos los que nos escuchan aquí, para poderlo reflexionar.
¿qué es lo que yo debo aprender? ¿Cuáles son estas experiencias que he tenido por las consecuencias del pecado? ¿Y qué es lo que debo de aprender? Recuerda que Dios en Génesis 3 les dijo a Adán y a Eva que ahora tendría que haber un trabajo, tendría que haber un esfuerzo, tendría que haber el sufrimiento, tendría que haber muchas cosas que antes ellos no vivían. ¿Cuál es el trabajo? ¿Cuál es el esfuerzo que va a ser necesario para que yo tenga un cambio? También en Génesis 3 vemos la voluntad salvadora de Dios. Algo muy claro que nos deja ahí y que se ve en las palabras que Dios le dice, que Yahvé le dice a la serpiente. Pongo enemistad entre ti y la mujer. La serpiente es enemiga de Dios. Y al poner enemistad entre la mujer y la serpiente, pone enemistad entre la descendencia que vendrá de la mujer. Y si la serpiente es enemiga de Dios, entonces la mujer también será enemiga del enemigo de Dios. Aquí entrará también nuestra reflexión. Si Dios en su voluntad salvadora ha puesto esa enemistad, entraríamos nosotros entonces a reflexionar, a distinguir, a ver si en realidad, si estoy viendo, porque al poner esta enemistad, Dios se pone del lado de la mujer. Dios nos está dando ahí una luz muy grande. Pero algunas veces ya podemos estar cegados y en lugar de estar en enemistad, podríamos darnos cuenta de que ya estamos como mucho más cercanos, de que ya estamos como mucho más relacionados, ¿no? Más cercanos a la serpiente que a Dios. Entonces, para que se vivan las consecuencias de esto, es necesario descubrir la realidad que cada uno padecemos. En este ejercicio de inteligencia, que es para ti con Dios, requerirá una grande honestidad. No se trata de maquillar, no se trata de justificar, no se trata de dejar de lado, de no querer verlo como si no sucediera. Darte la oportunidad en este Adviento, si quieres empezar este proceso de cambio, y si esto que te estoy compartiendo te ayuda, date la oportunidad de hacer este ejercicio honesto, tú con Dios. ¿Qué es lo que está pasando en realidad en ti? ¿Qué es lo que estás padeciendo en relación con esta enemistad que Dios puso? Para iluminarnos también, el ser humano se da cuenta de que existe el mal a través del sufrimiento. Porque conoces el sufrimiento en aquello que te es molesto, en aquello que te es doloroso, en aquello que no te gusta, pero está en tu vida. Ahí es como vas conociendo el sufrimiento, pero también nos hace descubrir, y te tiene que llevar a descubrir que no solamente pues estar en un papel de víctimas, ¿no? Todo pasa de afuera y me daña a mí. Este proceso y este tiempo te va a llevar también a descubrir que no solamente padecemos males, que pueden ser enfermedades, accidentes o lo que te estoy diciendo, que alguien nos lastima, nos hace daño, que suceden cosas exteriores, sino que también nosotros cometemos el mal. Por eso es un ejercicio honesto, por eso es un ejercicio profundo, por eso es un tiempo en el que esta preparación requiere que le dediques un tiempo. Porque descubrir que yo también estoy haciendo el mal, que yo también soy autor del mal, es difícil. Pero es lo que más necesitamos para poder lograr este cambio, para poder seguir avanzando en este proceso de conversión. Al pueblo de Israel le tomó mucho tiempo, y lo vemos también ahí en el Antiguo Testamento, en este caminar lo podemos ir viendo. Te digo, de manera macro lo vas a ver ahí, y de manera micro nos ayuda mucho en nuestra vida también. Porque no era solamente que los pueblos los detestasen, los atacaran o les hicieran daño. Ellos también tuvieron que descubrir el mal que había en ellos. Este puede ser un punto que nos va a costar trabajo, pero yo te invito a que lo hagas,
a que te vayas quitando esas máscaras, ese maquillaje, esas falsas creencias, a que lo vayas descubriendo, que vayas teniendo un descubrimiento de ti mismo si realmente deseamos ese cambio. Reconocer que eres agente de mal. Descubrir que tú también cometes el mal, que yo también cometo el mal. Y descubrir sobre todo que tenemos una responsabilidad y que no podemos echarle la culpa a los demás, porque la justificación no nos va a ayudar en nuestro proceso, porque no querer verlo no nos va a ayudar en nuestro proceso, por querer sentir que es el gobierno, que es la economía, que es mi vecino, que es mi esposo, que es mi hijo, que es mi compañero, que son los demás. Eso no me va a ayudar en mi proceso personal, en el que me va a llevar a ese encuentro con Dios, a este caminar. Porque entonces no habría un adviento en nosotros y por consiguiente no habría un cambio en nosotros y no habría vida en nosotros. Esa es la invitación que te hago hoy en este programa, a que hagas estos ejercicios. Y si nosotros llegamos entonces a descubrir nuestra responsabilidad en ese mal que también sale de mí, que también acontece por causa mía y con el que también ese mal afecta al mundo. No todo lo que pasa allá afuera es ajeno también a mí. Hay cosas que yo hago que también hacen que algo en el mundo no vaya bien. Tan importante es. Va a cambiar mi vida, va a cambiar la vida de los más cercanos, va a cambiar la sociedad, va a cambiar el mundo, ese cambio que tú te decidas hacer. Pero sobre todo te va a ir llevando cada vez más a descubrir también esas bendiciones que te decía, en el modo de Dios, en la manera de Dios. Ese descubrimiento es fundamental. Ahí es donde entra tu entendimiento. Yo te invito a que este tiempo lo hagas. Y para eso, pues, tenemos que discernir entre el bien y el mal. Voy a leer aquí a quienes tengo. Un saludo con cariño a Magdalena García, a Elma Carrillo, a Giselle Zamoro, a Teresa Celina Rodríguez, a Violeta Colín, a Charito Limón. Gracias por las bendiciones que nos desean, gracias por estar aquí conectados y a todos los que están ahí. ¿Cómo nos ayuda Dios también en este caminar, en este proceso? ¿Cómo vamos a distinguir, cómo vamos a ir haciendo estos ejercicios? Para discernir entre lo bueno y lo malo, un gran instrumento que Dios nos ha dejado, que le dio a su pueblo, que nos ha dado a todos, es la ley de Moisés. Ahí están los mandamientos. Que esto es una iluminación hacia nuestra conciencia moral. Y te digo, nuestra compañera Erika hizo varios programas acerca de los mandamientos donde nos amplía mucho más el conocimiento de cada uno de ellos, que te invito a que los veas y seguro estoy que te van a ayudar mucho también en este proceso. Bueno, esta ley, que es como una lámpara que nos va iluminando sobre nuestra conciencia moral, también nos ayuda a que no pase lo que decía el profeta Isaías. Hay de aquellos que llaman mal al bien y bien al mal. Y si nos damos cuenta, en nuestro tiempo estamos viviendo un grande retraso en esto. Estamos viviendo mucho de esto. ¿Cómo? Cuando el aborto es considerado un derecho. Y cuando orar para que no suceda un aborto es un delito. Hay que ir poniendo atención también en lo que estamos viviendo, todas estas ideologías de género, toda esta confusión que hay, y tenemos a los más cercanos. También este compromiso de cambio pues implica ese amor a uno mismo, ese amor a Dios y ese amor al prójimo. Cuando nosotros nos esforcemos, trabajemos, tomemos esa cruz de cada día para querer ser este agente de cambio, vamos a propiciar mucho bien primero a los más cercanos a nosotros, y así también podemos ir promoviendo ese cambio en nuestra vida en comunidad. Parte fundamental del Adviento, entonces, no lo olvides, es hacer el discernimiento entre lo bueno y lo malo, en la condición en la que estás, en lo que estás viviendo.
vete conociendo, vete descubriendo, ve conociendo las intenciones de tu corazón, tus comportamientos, tus respuestas, tus impulsos, lo que estás sintiendo, lo que estás haciendo, cuando algo no te gusta, cuando algo viene a ti, cómo estás tú reaccionando. Eso te va a ayudar mucho, porque algunas veces, y ha sido también muy mal visto y malintencionadamente se desacredita esta ley que Dios nos ha dejado como, ay, que Dios tan malo, que todo nos prohíbe, que nada le parece, que no quiere nada bueno para nuestra vida, pero en realidad, si lo ves más conscientemente, lo más hermoso de la ley, es que nos muestra que estamos llamados a ser mejores. ¿Quieres tú ser mejor? ¿O quieres seguir ahí como adormeciendo esa conciencia para no dar pasos verdaderamente de cambios? Solamente para quedarnos como en lo superficial, pues ya hice esto, pues ya llevé mi corona, pues ya prendí mis velas, pues ya hice mi oración, pero si te das cuenta, requiere entrar a descubrirnos profundamente, a encontrar todo lo feo que hay dentro de nosotros, a llegar a ver que solamente no tiene, bueno, esto tiene que ver con nuestra voluntad, pero ver que el centro de mis afectos, el centro mío que en la Biblia se conoce como el corazón, es una palabra fuerte, es una palabra que no nos gusta, pero te digo, como es un ejercicio de honestidad, darnos cuenta de lo feo que está nuestro corazón, de que puede estar podrido. Y entonces, ahí no habrá ningún maquillaje, ninguna capita, ningún esmalte, ninguna excusa que le pongas que lo va a cambiar, si no haces ese ejercicio personal. No solamente llegar a verlo, descubrirlo, sino desear dejar nuestro modo, nuestra manera que no nos conviene, y desear que la manera de Dios empiece a actuar en nuestra vida. También ahí vemos en las palabras del profeta Ezequiel que nos hace ese llamado, que Dios nos llama a tener un corazón nuevo. Por eso este proceso toma tiempo. Y tal vez cada año que Dios nos permita llegar al Adviento, no dejamos que todo se acumule. Si vamos ejercitándonos y cada año vamos haciendo conciencia y vamos desprendiendo, pues será más fácil también lograrlo. No desanimarnos, porque en el camino, como te digo, que esto va a implicar toda nuestra vida, va a ser algo constante que tendremos que hacer, pues llegarán momentos en los que, también lo dice la Biblia, hago el mal que no quiero. Pero está entonces involucrado nuestro entendimiento, nuestra voluntad, pero hay algo más que necesitamos. No basta con nuestras solas fuerzas, no basta que solo yo lo quiera, sino caeríamos en lo que nos ha dicho el Papa Francisco del pelagianismo. No basta solo conmigo. Necesitamos la gracia de Dios, lo necesitamos a Él. Estamos haciendo nuestra parte, estamos haciendo lo que nos toca, pero la mayor parte, pues esta obra de redención viene de Él. Solo que nosotros necesitamos desear desprendernos de todas estas debilidades nuestras, de todas estas deficiencias que tenemos, y necesitamos también comprometernos a trabajar sobre ellas. No basta solamente proponérnoslo para lograrlo. Necesitamos reconocer que aquí es donde entra la gracia de Dios en nuestra vida. Aquí es donde se requiere de Él. Dios que te creó sin ti, no te puede salvar sin ti. Empecemos a dar esos pasos, lo que nos toca, y dejemos a Dios que actúe. Dejemos de lado esas resistencias que tenemos, y tú las conoces. Tú en tu vida, en tu historia de este momento las conoces. Y será bueno que puedas hacer ese ejercicio para reconocer un poco más atrás. Estoy anclado, estoy enganchado a lo mejor una situación que te causó una herida y te pasa, y la sigues proyectando y la sigues trayendo hasta el día de hoy, pero ya es necesario soltarla, ya es necesario dejarla para poder entonces continuar al modo de Dios. Cada uno de nosotros honestamente
En este tiempo de Adviento estamos elegidos, llamados, pero llamados para servir, para una misión. Pero pues esta misión también implica esas renuncias personales que tenemos que hacer y cada uno las conocemos. Yo te invito a que lo trabajes, entonces a descubrir que no basta solo con nuestra voluntad. El camino del entendimiento llega al discernimiento de la ley y el camino de la voluntad llega hasta la conclusión de que necesitamos un nuevo corazón. ¿Qué sucede entonces cuando tú llegas a este punto, que vas haciendo todo este camino, que vas haciendo todo este proceso, que te decides entonces a trabajar sobre ti? Sobre ti. El cambio que necesitas tú. Ver ese corazón así como está y trabajar para tener un corazón nuevo. Que entonces también el acercamiento bíblico nos lleva a ver la espiritualidad de la humildad. Espiritualidad de la humildad que vamos a tener como ejemplo y que vamos a conocer en María, que vemos también en José, que vemos en Simeón y en Ana, que vemos en Isabel, que vemos en Zacarías. No se puede por nuestras propias fuerzas, se necesita la intervención de Dios y es ahí donde entonces nosotros ponemos la atención y estamos viviendo una esperanza, pero una esperanza activa, una esperanza en la que nosotros también vamos preparándonos y vamos trabajando sobre ello. Entonces es ahí donde nos centramos en la sabiduría de Dios, en la bondad de Dios, y podemos ir dejando que vaya actuando en nuestra vida. Esa actitud de los pobres de Yahvé, de la espiritualidad de la humildad, es lo que necesitamos en este Adviento. Esa humildad para reconocer lo que nos hace daño, el mal que hacemos, esas consecuencias del pecado que nos han alejado de Dios, cada uno. La espiritualidad de los pobres de Yahvé, los que están listos para recibir la salvación de Dios. Pues ya hemos visto y vamos a seguir teniendo aquí en los programas de Radio San Juan Diego, pues también muchos programas que nos pueden ir complementando, que nos pueden ir motivando, que nos pueden ir dando luces para que este tiempo, para que este camino de conversión ayude. También nuestra compañera Asunción Olivares está hablando mucho acerca de los jóvenes, quienes también, pues, con más facilidad se pueden ir involucrando en las cosas del mundo por esta cuestión de las tendencias, de la moda, de la nueva era, de todas estas ideologías. Ella ha tratado mucho acerca de ellos, nuestro compañero Ángel y Mónica, mucho sobre el desarrollo humano, sobre lo que necesitamos en la vida. ¿Qué decir de Virginia, que también nos da unas clases extraordinarias, ¿verdad? Y que nos enseña bastante y nos comparte mucho de lo que ella sabe. Carolina con la liturgia. Y pues en equipo estamos también aportando nosotros algo y ustedes como comunidad, porque también sin ustedes que están aquí del otro lado de la pantalla, que nos ayudan, que nos escuchan, que comparten, que nos retroalimentan también con sus preguntas, con sus comentarios. Somos una comunidad. Vivir en comunidad también implica este camino. Deseo de todo corazón que sea un camino de humildad y de súplica para ti. Este Adviento y todos los Advientos, el tiempo de Adviento que Dios te permita vivir cada año, que sea un camino de comunidad y de conocimiento de ti mismo, que sea un camino de desprendimiento de las cosas del mundo y que sea un camino de vivo apego al Dios de la gracia que necesitamos para llegar a ese momento, a ese ritmo que Dios tiene para entrar en tu vida, para llegar. Esa espera que tenemos y que si tienes pues el nacimiento en tu casa, que contemples ahora de una manera diferente, que te haga ese llamado a ese cambio, a querer desear ese corazón nuevo, a querer desear dejar de ser como esos dioses a nuestro modo, que nos invite ese nacimiento a meditar y a reflexionar mucho sobre este camino de conversión, camino de preparación, que es un gran regalo que Dios nos ha dado a nosotros en nuestra vida.
el acercamiento bíblico es una gran luz, es algo que nos ayuda mucho y espero que este programa haya sido de tu agrado, que te haya servido, que lo puedas compartir. Y pues saludos a todos los que se han conectado, a todos los que están aquí siguiendo este programa de Aprender Haciendo, que sea un tiempo de bendición para ti en tu vida, que logremos caminar, que logremos en este camino de preparación tener más cercanía a Dios y dejar que esas bendiciones que hay en su manera empiecen a tener frutos en nuestra vida. Gracias a todos los que hacen posible que estemos aquí en Radio San Juan Diego. Me despido de todos ustedes, también de todos los que nos siguen y nos escuchan a través de la provincia eclesiástica de Tlalnepantla. Se despide de ustedes su amiga en Cristo, Nancy Zúñiga. Te esperamos el próximo martes a las 10 de la mañana en Aprender Haciendo. Si el contenido de este programa te ha gustado, compártelo y haz que muchas personas más sean movidos por el Espíritu Santo para vivir y amar mejor.